revelado, el milagroso poder de la gratitud para manifestar tu propósito divino en 40 días. Mateo, un joven de 30 años, se encontraba en la capilla oscura de la iglesia de la Virgen de Guadalupe, el corazón de San Miguel. Las velas parpadeaban como si las almas de los justos intentaran comunicarse con él. Su vida era un mar de angustia, salpicado por la grave enfermedad de su madre y una montaña de deudas que se alzaban como monstruos al acecho. Oh, como deseaba que Dios escuchara sus oraciones, pero la desesperanza pesaba en su pecho con cada latido. En ese momento, sintió que la luz de la fe se desvanecía. De repente, un rayo de esperanza apareció en forma de don Ramón, un anciano venerable de ojos brillantes y voz tranquila. Se le acercó y, con un aire de misterio, le susurró: la gratitud es como un faro en la tormenta, si aprendes a ver tus bendiciones, el camino se iluminará. Estas palabras danzaron en la mente de Mateo, como un eco celestial, pero su corazón dudaba. ¿Cómo podría encontrar gratitud cuando la vida parecía desmoronarse como un castillo de cartas, impulsado por una fe titubeante? Accedió al desafío del anciano y aceptó anotar durante 40 días cada pequeña bendición de su vida. Así comenzó su aventura hacia la luz, aunque la oscuridad a su alrededor era abrumadora. En los primeros días, luchar con la pereza de la gratitud parecía una batalla perdida. Pero tras unas oraciones fervientes, comenzó a notar destellos de luz, el canto de un pájaro al alba, el cálido aroma del café de su madre, la sonrisa amable de doña Clara, la vecina. Poco a poco, cada pequeña bendición comenzó a pintar colores en su gris existencia. Sin embargo, la presión de la vida no se desvaneció. Las miradas escépticas de sus amigos como Miguel retumbaban en su mente. Mateo, ¿realmente crees que unas notas van a cambiar tu vida? La fe no se come. Sus palabras le golpearon como un balde de agua fría. En esos momentos de desánimo, regresaba a la iglesia, buscando el consuelo de la Virgen, que parecía mirarlo con compasión y amor incondicional. Una noche mágica llegó cuando, en el grupo de oración de su parroquia, decidió compartir su reto de gratitud. Con lágrimas brillando en sus ojos, al contar sus bendiciones, algo maravilloso ocurrió. El aire se volvió palpable, y una corriente de paz inundó el corazón de todos los presentes. Su espíritu se iluminó con cada reconocimiento de gratitud, y repentinamente, las inquietudes comenzaron a disiparse. Sintió como si un manto de luz lo abrazara, con destellos de esperanza danzando a su alrededor. Era evidente. A veces, las respuestas no son lo que esperamos. Mientras compartía su lista con la congregación, sus corazones resonaban al unísono, como un canto divino. Mateo olfateó el aliento del milagro en el aire, incluso el sol parecía brillar de otra manera a través de las ventanas. Ante su asombro, la voz de don Ramón se presentó nuevamente en su mente: ¿estarás listo para aceptar el propósito divino que se te revelará cuando menos lo esperes? La incertidumbre envolvía su ser y lo dejó con una inquietante pregunta en su alma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Unos días después, el médico trajo noticias inesperadas. Su madre mostraba signos de mejora. Era un milagro. La fe de Mateo, alimentada por su lista de gratitud, florecía en cada rincón de su vida. Pero, ¿sería suficiente? ¿Qué otros misterios y propósitos se desvelarían en su camino? La historia de Mateo apenas estaba comenzando. Llena de promesas y preguntas que guardaban la esencia de su propósito divino. La mañana siguiente, Mateo despertó con una sensación renovada. El sol entraba por la ventana, tiñendo su habitación de un dorado cálido, como si el mismo cielo celebrara una nueva etapa en su vida. Sin embargo, bajo esa capa brillante, una sombra de inquietud seguía latiendo dentro de él. ¿Qué vendría ahora? La luz de su fe estaba resplandeciendo, pero los desafíos no se habían desvanecido.
Las deudas todavía acechaban como sombras inquietantes. Mateo miró su lista de gratitud, que ahora ya convertía en parte de su rutina. Cada día era un pequeño recordatorio de que había cosas por las cuales estar agradecido. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba, la promesa de un propósito divino. ¿Qué sería ese propósito que don Ramón había insinuado con tanto misterio? La curiosidad le ardía en el alma. Decidido a buscar respuestas, Mateo decidió caminar hasta la iglesia. Con cada paso, sentía el peso del mundo un poco más ligero. Al llegar, la capilla estaba silenciosa, llena de un aura sagrada. Se arrodilló ante la Virgen de Guadalupe, los ojos cerrados, y con un susurro en su mente, comenzó a orar. Señor, muéstrame el camino. Su voz era apenas un eco, pero su corazón revertía un grito de necesidad. Un susurro suave llegó a su mente. Haz un acto de bondad, sencillo, como un gesto de amor. Mateo abrió los ojos, la idea chispeó en su ser. Era un recordatorio claro de que el propósito no siempre era algo grandioso, sino a menudo escondido en lo pequeño. Quizá debía enfocarse en servir a otros, así como había recibido consuelo ese mismo amor. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, decidió ayudar a doña Clara, la vecina mayor. Al verla luchando con bolsas de compra, corrió hacia ella y la ayudó a llevarlas a su hogar. La sonrisa de Clara era como un bálsamo para su alma cansada. Ella le agradeció con entusiasmo, y en sus ojos iluminados Mateo vio algo que había estado buscando, la luz de la gratitud reflejada de vuelta. Cada gesto de amor que ofrecía parecía multiplicarse, como si la bondad tuviera un eco eterno. La noticia del milagro de su madre se había propagado, los vecinos se acercaban con palabras cálidas y esperanzas renovadas. En ese ir y venir, Mateo comenzó a notar cómo las bendiciones fluían también en su vida. Cada rayo de esperanza se convertía en bloques de construcción para su fe. Y mientras más compartía, más recibía en retorno. El siguiente día, asistió a otro grupo de oración, el corazón latiéndole fuertemente por las posibilidades de la comunidad. Al compartir su experiencia, el ambiente se iluminó de un modo que no pudo describir. Aquella interconexión del amor y la fe era un reflejo vivo del propósito que había estado buscando. No era solo su lucha, sino la de todos, llevada por la corriente de la gratitud. Mientras hablaba, una mujer de cabello canoso y rostro sereno se le acercó. Mateo, dijo con suavidad, las oraciones tienen poder, especialmente cuando se combinan con acción. Debes prepararte, porque Dios va a abrir puertas que ni te imaginas. La mirada sabia de la mujer hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Entonces, la pregunta volvió a surgir en su mente: ¿qué puerta estaba a punto de abrirse? La noche caía, y mientras regresaba a casa, el cielo se llenaba de estrellas, cada una un recordatorio de promesas por cumplir. Mateo sintió que su corazón palpitaba con anticipación. Su viaje apenas comenzaba, y sabía en lo profundo de su ser que había algo poderoso esperando por él. La historia de Mateo estaba tomando un rumbo inesperado. Su camino estaba ahora iluminado por la gratitud, el propósito y una fe que, cada vez más, se hacía palpable. Pero la mayor revelación aún no había llegado. ¿Qué otros milagros cruzarían su vida? ¿Estaba preparado para lo que Dios tenía reservado para él? El misterio que envolvía su futuro lo mantenía en alerta, lleno de esperanza por los milagros aún por manifestarse. Mateo despertó otra mañana, con el canto de los pájaros filtrándose por la ventana abierta. Aquella melodía natural le recordaba que cada día era una nueva oportunidad. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que la mujer de cabello canoso le había dicho. Dios abriría puertas. ¿Cuáles serían? Decidido a no dejarse llevar por la duda, Mateo se levantó de la cama y se sentó a su mesa. Abrió su lista de gratitud y comenzó a escribir. Gracias, Señor, por cada pequeño milagro que me rodea. Gracias por doña Clara, por la iglesia, por la comunidad. Cada palabra era como una semilla que plantaba en su corazón. Esa mañana, cuando salió a la calle, respiró profundamente. El aire fresco le llenó de energía. Una nueva misión parecía amasar en su interior. Tendría que hacer más actos de bondad. El día anterior había sentido como el amor circulaba entre él y su vecina, esa conexión le había alimentado. ¿Y si podía seguir haciendo eso?
¿Qué pasaría si cada día decidiera brindar un poco de luz a alguien más? Mientras caminaba, no tardó en cruzarse con Ramón, un joven con una expresión triste. Ramón se encontraba sentado en un banco, mirando al suelo. Mateo sintió algo en su corazón. Se acercó. «Hola, hermano». «¿Qué te pasa?», preguntó Mateo con sinceridad. Ramón levantó la vista, sus ojos mostraban frustración y desánimo. «Es que estoy sin trabajo y ya no sé qué hacer», respondió, con la voz apagada. Mateo sintió el dolor del otro como si fuera el suyo. Recordó sus propias noches de insomnio, su preocupación por las facturas. «¿Y si oramos juntos? Quizá Dios tenga un plan para ti, como lo ha tenido para mí», sugirió, sintiendo que el fuego de fe ardía dentro de él. Para su sorpresa, Ramón aceptó. Se arrodillaron en el parque, rodeados de árboles y flores que parecían estar en armonía con su petición. Mateo oró por un trabajo para Ramón, pidiendo al Señor que le abriera puertas y que lo guiara en este momento difícil. Al terminar, la mirada de Ramón había cambiado. Una chispa de esperanza brillaba ahora en su rostro. «Gracias, Mateo. Gracias por creer en mí», dijo, con una sonrisa tímida. Mateo se despidió y siguió su camino. El corazón le palpitaba de alegría. Cada vez que compartía amor, sentía que la tristeza y las dudas se desvanecían. Era como si cada acto de bondad fuese un paso hacia la revelación del propósito que tanto anhelaba. A medida que el día avanzaba, decidió visitarle a doña Clara nuevamente para ayudarla con el jardín. Mientras trabajaban, la vecina le compartió historias sobre su juventud y los sueños que había tenido. Las manos de Mateo se llenaron de tierra, pero su alma estaba siendo alimentada por la sabiduría que fluía de la anciana. «No olvides que a veces la vida nos guía a lugares inesperados», dijo Clara, mientras le entregaba una flor que había cultivado con cuidado. «Tu espíritu es fuerte. Mantente abierto a lo que viene». Las palabras quedaron resonando en su mente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mateo sintió que algo estaba por suceder. La luz que había emanado de sus actos de bondad crecía más y más. Cada sonrisa, cada mano ayudando a otra, se sentía como uno de esos pequeños milagros que había comenzado a atesorar. Así, mientras la luna brillaba sobre su ventana, Mateo susurró una oración de agradecimiento. Estaba listo para todo lo que Dios quisiera revelarle. ¿Y si el propósito que tanto buscaba ya estaba en sus manos? A medida que el sueño empezaba a ganarle, una pregunta surcó su mente. ¿Estaba preparado para recibir el siguiente milagro en su vida? ¿Qué nuevas puertas se abrirían en su camino mañana? La expectativa crecía, y Mateo se durmió guiado por la esperanza, sabiendo que el próximo día traería sorpresas divinas. Mateo se despertó con el sol filtrándose a través de su ventana, inundando la habitación en un cálido abrazo dorado. Esa mañana, el corazón le latía con una nueva intensidad. La conversación con doña Clara aún resonaba en su espíritu, así como las palabras de aliento que había compartido con Ramón. Se levantó, lleno de expectativa, sintiendo que el aire había cambiado. Hoy sería diferente. Mientras preparaba su café, sintió una inquietud en su pecho. ¿Por qué no escribir un mensaje de aliento en la comunidad? Tal vez, alguien más necesitaba escuchar que Dios estaba en control. Se sentó rápidamente a su mesa, tomó su libreta y comenzó a plasmar ideas. La esperanza nunca se apaga. Dios tiene un plan para ti, sigue adelante. Esas frases resonaban dentro de él como campanas de un templo antiguo, llenas de significado y anhelo. Cuando salió a la calle, su mente daba vueltas a lo que podría hacer. Decidió visitar la plaza del pueblo, donde las personas solían congregarse para compartir sus historias. Allí, un grupo de ancianos conversaba animadamente. Se acercó con una sonrisa, sintiendo la energía vibrante del lugar. Tantas miradas compartiendo risas, sabía que algo hermoso podía surgir. «Buenos días, vecinos», saludó con entusiasmo, los rostros se iluminaron al instante. Un anciano de barba blanca le respondió: «Mateo. Siempre es grato verte por aquí. Cuéntanos, ¿cómo va tu jornada?». Mateo sintió que era el momento perfecto para compartir su mensaje de aliento. «Hoy quiero recordarles que en cada desafío, hay oportunidades para crecer y ver los milagros de Dios. No perdamos la fe», exclamó, las palabras parecieron resonar en el aire.
Pronto, una mujer mayor comenzó a contar cómo había enfrentado su propia adversidad, y lentamente, otros comenzaron a compartir sus luchas y victorias. La plaza se llenó de un espíritu de comunidad poderoso, donde cada historia estaba conectada por una fuerte hebra de fe. Mientras Mateo escuchaba, su corazón se llenaba de gratitud. Cada testimonio parecía ser una luz que iluminaba aún más el camino por recorrer. Se sintió como un puente entre esos relatos y su propia vida. Al final de la charla, todos se unieron en un círculo y se agarraron de las manos. Vamos a orar, sugirió un anciano, por nuestros sueños, por nuestras luchas, y especialmente, por la gratitud que debemos tener por cada día que vivir. Mateo cerró los ojos, y una paz profunda lo envolvió mientras se unía al coro de voces. En ese instante, comprendió algo vital: la gratitud no solo abre puertas, sino que también une corazones. Al abrir los ojos, pudo ver las sonrisas de sus amigos, eran un reflejo del amor de Dios en la tierra. Al despedirse, un grupo de jóvenes se acercó a Mateo. Uno de ellos, una chica de cabello rizado, le dijo con sinceridad: tu mensaje ha tocado mi corazón. ¿Te gustaría ayudarnos a organizar una reunión en la iglesia? Queremos compartir más historias. Mateo sintió que una chispa de emoción brotaba dentro de él. Aquello era exactamente lo que buscaba: una oportunidad para seguir sembrando luz y esperanza. Por supuesto, exclamó. Juntos, podemos hacer grandes cosas. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Mateo se dirigió a casa con el corazón desbordante de alegría. Cada paso parecía llevarlo más cerca de su propósito divino. Pero aún había un hilo de curiosidad que lo mantenía alerta. ¿Qué otras sorpresas tendría Dios para él en los próximos días? La emoción de lo desconocido lo impulsaba. Y ya en su cama, se preguntó con fervor: ¿sería este el momento en que se revelaría el verdadero propósito que había estado buscando? La noche caía despacio, y en el fondo de su corazón, sabía que estaba a punto de experimentar algo extraordinario. Al amanecer del día siguiente, Mateo despertó con una sensación renovada, como si una brisa fresca le hubiera tocado el rostro. El recuerdo de la plaza, las historias compartidas y las risas resonaban en su mente, llenándolo de un entusiasmo cálido. Hoy sería el comienzo del viaje hacia algo profundo y transformador. La idea de la reunión en la iglesia brillaba con intensidad en su corazón, y mientras se vestía, su mente se llenaba de posibles temas y actividades. Mientras tomaba su café, recordó las palabras de Doña Clara: la gratitud es como un río que fluye y renueva todo a su paso. Con cada sorbo, Mateo meditaba sobre cómo podría integrar esa idea en la reunión. No solo se trataba de compartir historias, era un momento para cultivar un espíritu de gratitud, un camino que los pudiera unir a todos. Decidió visitar a algunas personas que podrían participar en la reunión. Su primera parada fue la casa de Ramón, quien había fungido durante mucho tiempo como mentor y amigo. Al entrar, fue recibido con un cálido abrazo. Ramón siempre había sido la voz de la razón y la fe en momentos de incertidumbre. Mateo, ¿qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó Ramón, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Quiero hablar sobre algo importante, comenzó Mateo, sintiendo que su corazón latía cada vez más rápido. Estoy organizando una reunión en la iglesia para compartir experiencias, y me gustaría que fueras parte de eso. La mirada de Ramón se iluminó. Eso suena maravilloso. La gratitud puede cambiar vidas, Mateo. He vivido suficientes desafíos para saber que siempre hay algo que agradecer. Mateo se dejó influir por el entusiasmo de Ramón. Juntos comenzaron a discutir ideas sobre oraciones, canciones y cómo preparar un espacio donde la comunidad pudiera conectarse recogiendo esas historias de vida llenas de gratitud. Cada palabra parecida a una nota de esperanza, vibrando en la habitación. Luego, se dirigió hacia la casa de Doña Clara. La anciana era la representación misma de la sabiduría y la alegría en la comunidad. Al llegar, se sentó junto a ella en su jardín, donde las flores parecían gloriosas bajo la luz del sol. Mateo. Qué alegría verte, dijo Doña Clara, ofreciéndole una galleta recién horneada. Gracias, Doña Clara. Estoy organizando una reunión en la iglesia y quería tu opinión sobre cómo el espíritu de gratitud puede ayudar a todos a encontrar su propósito. Ella sonrió, sus ojos brillaban.
La gratitud, querido hijo, es el eco del amor de Dios en nuestros corazones. Siempre que alguien expresa lo que agradece, está ofreciendo un pedazo de su alma. Lo transformamos todo, cada palabra de doña Clara resonaba en lo más profundo de Mateo. Y si los que asistieran comenzaban a compartir no solo sus luchas, sino también las pequeñas bendiciones que a menudo se pasan por alto. Al salir, la emoción lo invadía. Se sentía como un faro guiando a otros hacia la luz, hacia la esperanza. Esa noche, se reunió con los jóvenes en la iglesia. Todos estaban ansiosos y llenos de ideas. Había una energía palpable en el aire, un sentido de comunidad se estaba formando. Al preguntarles sobre sus expectativas, muchos compartieron historias de dolor y lucha, pero también de pequeñas victorias. No es increíble, les dijo Mateo. Estamos creando un espacio para que las personas puedan sentirse vistas y aceptadas. Y todo comienza con la gratitud. Mientras hablaba, sintió que algo se fraguaba en su interior. Este era el camino que había estado buscando. Sin embargo, en un rincón de su mente, había una pequeña preocupación: ¿se atreverían a compartir sus verdades? La noche quedó marcada por un pacto entre ellos. Cada uno se comprometería a escribir algo por lo que estaban agradecidos durante los próximos días, para compartirlo en la reunión. La promesa de cambio estaba en el aire. Mateo se fue a casa sintiendo una mezcla de alegría y ansias. Había algo especial en este viaje de la gratitud. Pero, ¿cuáles serían los desafíos que surgirían mientras se preparaban para esa noche? No podía dejar de preguntarse si los corazones se abrirían como él anhelaba. El eco de un milagro ya resonaba en su corazón, listo para manifestarse. Cada paso hacia adelante parecía acercarlo a un propósito más grande que él mismo. ¿Sería el poder de la gratitud la clave para desatar un cambio real en su comunidad? La inquietud lo mantenía alerta. La semana avanzaba, y Mateo sentía que cada día traía consigo un nuevo propósito. A medida que pasaba el tiempo, la emoción se transformaba en anticipación. La reunión estaba a solo días de distancia, y las promesas de gratitud brotaban de los corazones de aquellos a quienes había visitado. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente: ¿sería suficiente? Cada vez que pensaba en la noche del encuentro, una mezcla de miedo y esperanza lo invadía. Quería que las personas se sintieran cómodas para abrir sus corazones, pero sabía que muchas llevaban cargas pesadas. Como la historia de Sofía, una joven madre que había enfrentado desafíos económicos y emocionales. Su mirada a menudo reflejaba tristeza, pero Mateo la había escuchado muchas veces hablar de su hijo con orgullo y alegría. Esa pequeña chispa era lo que quería ver florecer. El día antes de la reunión, Mateo decidió que necesitaba hacer un esfuerzo extra. Se reunió en la plaza con algunos de los jóvenes para practicar un canto de alabanza que resonaría con la gratitud. La melodía se elevó en el aire, acompañada por risas y voces entrelazadas. Cantaban con fervor, casi como si esperaran que cada nota fuera una oración hecha música. Mientras ensayaban, Mateo vio a Sofía acercarse con su niño de la mano. Ella sonrió nerviosamente, como si tuviera algo que decir pero no encontrara las palabras. Con un abrazo sutil y un gesto de cariño, Mateo se acercó a ella. «Hola, Sofía. ¿Cómo has estado?» «He estado bien, gracias», su voz temblaba un poco. «Solo he estado pensando en la reunión y en lo que voy a compartir». Mateo la miró a los ojos y sintió que cada palabra que ella deseara pronunciar era valiosa. «No tienes que preocuparte. Aquí no se juzga, solo se escucha». Sofía respiró hondo, sus ojos brillaban con la posibilidad de abrirse. «Es que he tenido miedo de cargar a los demás con mis problemas, pero, a veces, no sé si hay algo por lo que agradecer». Mateo sintió un nudo en el estómago, pero en su interior una pequeña voz le susurró que la gratitud no siempre es grandiosa. A veces, empieza como un susurro frágil. Sofía, a veces las bendiciones más pequeñas son las que más necesitamos. ¿Y si comenzamos por ahí? ¿Pequeñas?, preguntó ella, levantando una ceja. Sí, como el simple hecho de que tu niño está aquí y puede sonreír. A veces, eso es suficiente para encender una chispa de gratitud en nosotros. Sofía sonrió.
La luz que iluminó su rostro lo hizo sentir como si hubiera hecho un verdadero avance en ese momento. Una idea creció en su interior: el próximo día podría expresar su agradecimiento por su hijo y por las pequeñas alegrías que traía. Con cada pequeño paso, se sentía un poco más ligera. Esa tarde, Mateo regresó a casa con el corazón rebosante de esperanza. Sabía que la reunión no iba a ser solo un encuentro, sería un terreno fértil donde podrían florecer testimonios de vida. Sus amigos y hermanos de fe estaban listos para sembrar pequeños actos de gratitud, que con el tiempo podrían dar frutos maravillosos. Pero, mientras él reflexionaba sobre esto, una pregunta lo mantuvo en vilo: ¿despertarían los demás ese mismo deseo de abrirse, de compartir, de conectar de manera profunda? Esa noche, antes de dormir, Mateo se arrodilló a orar. Buscaba claridad y unción. Sin embargo, su corazón aún estaba en llamas con la inquietud. Las palabras de Doña Clara resonaban en su mente: la gratitud renueva todo. ¿Qué se renovaría esa noche? ¿Cómo se transformaría su comunidad y, más importante aún, cómo cambiarían sus propias vidas al abrir este espacio? La noche se deslizaba lentamente hacia el amanecer, y con cada tic del reloj, la espera crecía. El milagro aún estaba en el horizonte. ¿Cómo resultaría todo al final? ¿Podría la gratitud ser el motor que impulse a tantos hacia un nuevo propósito? Las respuestas estaban a punto de revelarse, y eso llenaba el aire de un profundo anhelo por el siguiente paso. Mateo despertó esa mañana con un sentimiento diferente, como si el aire mismo estuviera cargado de promesas. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su habitación con un brillo dorado que lo animó a levantarse. No era solo otro día, era el día de la reunión. Con cada paso que daba, recordaba las palabras de Sofía y el eco de la esperanza que había encendido en su corazón. En la plaza, la comunidad comenzaba a reunirse. La energía era palpable. Sonrisas y abrazos se compartían en cada esquina, y el bullicio de voces llenaba el aire. Mateo sintió que el peso de su inquietud se disolvía con cada saludo cordial. La música que habían practicado había preparado el terreno, como un sembrador que espera la lluvia. Mateo se unió a los jóvenes en el centro de la plaza. Con cada acorde que tocaban, algo mágico ocurría. Las voces se entrelazaban, creando un canto que parecía elevarse a los cielos. Los corazones comenzaban a abrirse, y la atmósfera se tornaba sagrada. Hoy celebramos no solo lo que tenemos, sino también lo que hemos superado, anunció Mateo, sintiendo el poder de aquellas palabras. Un murmullo de aprobación se extendió entre la multitud. Sofía llegó junto a su hijo. Mateo notó cómo su rostro, antes ensombrecido por preocupaciones, ahora brillaba con una luz renovada. Ella lo tomó de la mano y miró al pequeño como si contemplara un regalo precioso. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esa era la esencia de la gratitud: apreciar lo que a menudo se da por sentado. Cuando llegó su turno de hablar, Sofía sintió un nudo en la garganta. Pero las miradas comprensivas de sus vecinos le dieron valor. Ella comenzó a compartir pequeñas bendiciones que había encontrado en medio de la adversidad: la risa inocente de su hijo, el apoyo de algunos amigos cercanos, incluso las mejoras en su situación laboral. Su voz temblaba, pero cada palabra era un testimonio de resistencia y esperanza. A medida que la reunión avanzaba, otros comenzaron a abrir sus corazones. Historias de lucha y perseverancia comenzaron a brotar, como flores en un campo después de la lluvia. Cada testimonio era un pequeño milagro que se tejía en la narrativa colectiva de la comunidad. Las lágrimas de alegría y gratitud fluyeron en la multitud, abrazos largas e intensas se compartían como evidencia del amor genuino que había estado latente. Mateo miró alrededor, sintiendo una profunda conexión. La reunión era más que un simple evento, era una transformación colectiva. Al final de la noche, la música se detuvo y un silencio reverente se instaló. Mateo sintió la presencia del Espíritu Santo envolviendo a todos. Era un momento de reflexión, un instante sagrado donde cada uno podía sentir cómo las grietas de sus corazones eran selladas por la gratitud. No olvidemos esto, dijo Mateo con voz firme. La gratitud no es solo un acto, es una práctica diaria. Si cada uno de nosotros elige ver las pequeñas bendiciones, nuestras vidas se irán transformando. La multitud asintió, respirando como uno solo,
reconociendo que la jornada apenas comenzaba. Esa noche, en medio de risas y abrazos, un nuevo propósito emergió. Mateo sintió que el cielo mismo sonreía, y una pregunta le brotó del corazón: ¿qué otras maravillas tendría Dios preparadas para ellos si continuaban este camino de agradecer y compartir? La respuesta no estaba lejos. El viaje hacia un propósito divino estaba apenas iniciando, y la comunidad había despertado al poder de la gratitud. Mateo no podía esperar para descubrir los próximos pasos. Mateo despertó al día siguiente con una energía luminosa en su ser. La reunión del día anterior había encendido algo aún más profundo. Había un dulce murmullo en su corazón, una especie de expectativa divina, como un niño que espera su regalo de cumpleaños. Mientras se vestía, recordó la mirada de Sofía, iluminada por la fe renacida. Aquello lo llenó de un deseo ferviente: compartir ese brillo con el resto de la comunidad. Cuando llegó a la plaza, el bullicio ya había comenzado. Pero hoy, había un cambio en la atmósfera. La gente no solo se saludaba, había un aire de misión. Un grupo de vecinos se había reunido en círculo, vibrando con un propósito común. Mateo se unió, sintiendo como la gravitación de las almas unidas lo invitaba a ser parte activa de lo que se estaba gestando. Hoy, dijo Joaquín, un amigo de la infancia de Mateo, queremos hacer algo diferente. Queremos que todos compartan no solo sus bendiciones, sino también sus sueños para esta comunidad. ¡Qué idea tan hermosa!, pensó Mateo. El sueño de un pueblo, un anhelo colectivo por construir algo grande. Con el corazón latiendo fuerte, se ofreció a liderar la actividad. Poco después, cada voz iría tejiendo un tapiz de aspiraciones. Desde deseos sencillos de paz y unidad, hasta sueños más grandes de ayudar a los más necesitados en su barrio. Mateo escuchó con atención cada historia, cada palabra llena de esperanza. Una anciana, con lágrimas en los ojos, anhelaba un lugar donde los niños pudieran jugar seguros. Un joven compartió su deseo de organizar talleres para que la gente aprendiera nuevas habilidades. Cada testimonio resonaba como un eco de gratitud y de propósito. La gratitud fue el hilo conductor que los unía, el motor que comenzaba a mover corazones hacia la acción. Esa comunidad no quería solo recibir, quería dar y crecer juntas. Al final de la jornada, Mateo reunió a todos. Miraron a su alrededor, como si esperaran que el cielo les diera una señal. Y entonces, él se atrevió a hablar. Hemos escuchado sueños y deseos, y eso es solo el principio. Les propongo un reto: durante 40 días, cada uno de nosotros se comprometa a practicar la gratitud diariamente, compartiendo cada bendición, cada pequeño milagro que se nos presente. Un murmullo emocionado se extendió entre los presentes. La propuesta resonaba con fuerza y urgencia. Las mentes comenzaron a trabajar, imaginando cómo cada día se convertiría en una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios, pero no solo sería un ejercicio personal. Mateo sugirió que también compartieran estos milagros en un espacio común, quizás un mural de gratitud en la plaza que creciera día a día con nuevos testimonios. ¡Qué idea más poderosa! Cada palabra, cada rayo de esperanza se traduciría en un testimonio visual que inspiraría a otros. La idea cobró vida. Todos asumieron el reto con entusiasmo, imaginando cómo 40 días de gratitud podrían transformar no solo sus vidas individuales, sino la de todo el barrio. Mientras se retiraban, Mateo sintió una paz profunda. Esa noche, al mirar las estrellas, una pregunta le llenó el corazón: ¿qué puertas abriría esta práctica de gratitud en sus vidas? Sabía que la comunidad estaba lista para experimentar algo inesperado, un verdadero milagro. Las posibilidades eran infinitas y el tiempo avanzaba. En su interior, el eco de una nueva revelación comenzaba a cobrar fuerza. La gratitud no solo transformaría sus corazones, sino que también llevaría la luz del amor divino a otros. Y así fue como el viaje hacia esos 40 días de descubrimiento se inició, dejando al aire la inquietante y mágica pregunta: ¿qué sería lo siguiente que Dios revelaría en su andar? El primer día de su desafío llegó, y Mateo despertó con el sol entrando por la ventana, llenando su habitación de un resplandor dorado. Se sentía como si el mundo entero estuviera esperando un nuevo comienzo. Llenó su taza con café, y antes de dar el primer sorbo, apartó un momento para reflexionar en gratitud por su familia, por su hogar,
e incluso por los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Decidió escribir sus pensamientos. En una libreta que había guardado durante años, comenzó a anotar las bendiciones, el canto de los pájaros, el suave susurro del viento entre los árboles y la sonrisa de los vecinos a su paso. No se trataba solo de escribir, era un acto de alabanza, una conexión con lo divino que se sentía en cada palabra. En la plaza, el mural de gratitud empezaba a cobrar vida. Colores vibrantes y mensajes de amor y esperanza se entrelazaban. Era un despliegue hermoso de sueños compartidos, y Mateo sintió que allí, en esas paredes, se palpaba la esencia de la comunidad. Cada día, más rostros se unían a la causa. Cada testimonio nuevo, cada gesto de gratitud alimentaba el fuego de aquella unión. Mientras los días pasaban, Mateo notó un cambio significativo en él mismo. La práctica de la gratitud se volvió un ritual, por la mañana y por la noche. Se dio cuenta de que, a medida que agradecía más, su perspectiva cambiaba. Las dificultades parecían más llevaderas, las sonrisas más auténticas. Su corazón se expandía, como un globo lleno de aire fresco. Una tarde, mientras observaba cómo niños jugaban en el parque cercano, escuchó a Sofía acercarse. Vino con una propuesta. Habían pensado en realizar una actividad comunitaria para juntar más a las personas, una cena donde todos trajeran un plato típico y compartieran historias. «Eso es perfecto», exclamó Mateo, iluminado. «Comida, historias y gratitud. Eso verdaderamente unirá a todos en torno a la mesa». La noticia corrió como pólvora. La plaza se llenaría de risas y aromas, como en un hogar grande donde todos son bienvenidos. El día llegó, y Mateo se involucró en la organización. Se sintió como un eslabón de una cadena de amor y comunidad. La noche estaba decorada con luces titilantes que colgaban de los árboles, un cielo estrellado como testigo de lo que se estaba cocinando. La gente llegó con platos variados en sus manos y estómagos dispuestos a compartir. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos en torno a una gran mesa. El bullicio de conversaciones llenaba el aire, risas entrelazadas con agradecimientos por lo que habían vivido, por estar juntos en ese momento. Cuando llegó el momento de compartir las historias, Mateo tomó la palabra. Su voz temblaba de emoción, y una sonrisa genuina iluminaba su rostro. Habló sobre el poder transformador de la gratitud, sobre cómo un simple gracias podía abrir puertas que parecían cerradas. «Que este sea solo el primer paso de muchas más bendiciones», dijo con fervor. La comunidad escuchaba, atrapada en el mensaje de amor, unidad y propósito. En ese instante, mientras la fe y la esperanza danzaban en el aire, Mateo sintió en su interior una chispa divina. No solo estaban construyendo un mural físico, estaban levantando un mural en sus corazones. La pregunta perduraba: ¿qué maravillas podía provocar esta ola de gratitud? Y con esa inquietante duda, Mateo se preparó para el siguiente día. ¿Qué milagros más podría descubrir la comunidad en su viaje a través de la gratitud? La respuesta se acercaba, y él estaba listo para experimentar lo que Dios tenía reservado. La mañana del día 40 amaneció radiante. Mateo se despertó con el corazón latiendo al ritmo de una melodía de esperanza. Había recorrido un largo camino. Desde el oscuro rincón de la capilla hasta ahora, donde su comunidad brillaba como un faro de luz. Había aprendido que la gratitud no solo transformaba su vida, sino que tejía la vida de aquellos a su alrededor. Miró hacia el mural que habían creado juntos, un despliegue vibrante de bendiciones, sueños compartidos y agradecimientos. Cada trozo de papel era un testimonio del amor y la fe que habían cultivado. Hoy era el día de cierre del reto de 40 días. Mateo se detuvo frente al mural, contemplando todo lo que había acontecido. Las historias contadas, las lágrimas de alegría, las promesas de unidad. Era un verdadero templo de gratitud. Sintió que la presencia de Dios lo envolvía. En su corazón, sabía que este viaje no solo había cambiado su vida, sino la de su comunidad. La transformación era palpable. Ya en la plaza, la emoción vibraba en el aire. Cada rostro era un reflejo de esperanza renovada, y mientras las risas y los abrazos se compartían, Mateo sintió que el amor de Dios era un hilo entrelazando a cada uno de ellos. La reunión comenzó. Él se sintió un instrumento en manos del Creador, preparado para dirigir no solo una ceremonia,
sino una celebración de fe. Hoy celebramos no solo lo que hemos vivido en estos 40 días, sino el viaje que hemos emprendido juntos, comenzó Mateo, su voz resonando con fuerza. Mientras hablaba, miró a Sofía, a doña Clara, a Ramón y todo el grupo que había formado parte fundamental de este milagro. Cada uno tenía una luz en sus ojos que contaba relatos de transformación. No solo eran historias individuales, se trataba de un eco comunitario. La gratitud continuo nos conecta. Nos recuerda lo que somos y lo que podemos lograr juntos. Hoy, quiero que compartamos algunas de las experiencias más poderosas que hemos vivido en este camino. Cada uno tiene un lugar en esta historia, y así, uno a uno comenzaron a compartir. Las historias brotaban con fuerza: una madre que había encontrado fuerza en la fe para seguir luchando, un joven que había conseguido un trabajo después de meses de buscar. Cada relato era un testimonio de un Dios que escucha, que transforma y que provee. Mateo se sintió emocionado. El amor de la comunidad envolvía todo, creando un espacio sagrado. En cada palabra, notaba un hilo que los unía más, la confianza en que Dios estaba obrando en la vida de cada uno. Un silencio reverente cayó sobre ellos cuando una anciana se levantó. Con lágrimas en los ojos, habló de su gratitud por los pequeños detalles de cada día y cómo cada uno había sido una chispa de luz en su vida. Sus palabras calaron en el corazón de todos. Era un recordatorio de que a veces, las bendiciones más grandes vienen en paquetes pequeños. Cuando la reunión finalizó, todos se congregaron en círculo y tomaron las manos entrelazadas, formando una cadena de unidad. Mateo alzó la voz con fe y determinación. Hoy es solo el comienzo. Que esta experiencia nos lleve a seguir agradeciendo no solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles. Porque la gratitud es un estilo de vida. No olvidemos que juntos somos más fuertes, que juntos podemos hacer grandes cosas. La luz que hemos compartido no se apaga aquí, la llevaré en mi corazón y espero que cada uno de ustedes también lo haga. En ese instante, una mezcla de continuo amor y alegría se desbordó como un manantial. Todos sentían dentro de sí una chispa que jamás imaginaron que existía. Era el poder de la fe, la gratitud y la comunidad en su máxima expresión. Al final de la reunión, mientras la gente comenzaba a dispersarse, Mateo miraba la escena. Era un hogar compartido, donde el amor y la gratitud reinaban. No podía evitar sentir que su propósito había emergido de las sombras, vislumbrando un camino de luz y promesas. Sabía que lo que había comenzado como un pequeño acto de fe estaba creciendo en proporciones divinas, y con esa convicción en su ser, se sintió animado a seguir en esta senda, llevando las enseñanzas de la gratitud a más corazones. Su viaje no terminaba aquí. Era la antesala de un nuevo comienzo, donde Dios abriría aún más puertas en su vida. Mateo sonrió, sabiendo que el verdadero milagro había sido el amor transformador que había germinado en su comunidad. Era el momento de seguir adelante, confiando en que la gratitud siempre despeja el camino hacia el propósito divino. Las estrellas brillaban intensamente esa noche, y él entendió que su viaje estaba apenas comenzando, lleno de bendiciones interminables. Es ahora tu turno de ser parte de esta misión divina. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal, así no te perderás las historias que alimentan tu fe. Haz clic en like ahora, porque tu apoyo hace la diferencia en el alcance del mensaje. Comparte este video con, al menos, 5 amigos que necesiten escuchar esta manifestación de amor y gratitud, y déjanos saber en los comentarios tus reacciones y testimonios sobre este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios comprenden el poder de la comunidad y la unidad en la fe.